Nos volvemos a encontrar en la historia en nuestra voz para detenernos en un lugar destacado del casco histórico de Montilla, como es nuestra querida Plaza de la Rosa. Es un espacio urbano abierto que, voy a dar una pinceladita, aunque ahora nuestra historiadora nos informará mucho mejor, surgió a mitad del siglo XVI en ese proceso de expansión de la ciudad que impulsó Catalina Fernández de Córdoba. Aunque hoy, en este programa, nos vamos a centrar sobre todo en la transformación que tuvo esta plaza a principios del siglo XX. Como siempre, para contarnos todos los detalles, pues nos acompaña nuestra historiadora Inmaculada de Castro. Inmaculada, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carmina, siempre, por invitarnos. Y María Dolores Ramírez. María Dolores, gracias. A ti, Carmina. Vamos a hablar de esta Plaza de la Rosa, ¿no? Que yo creo que para todos los montillanos es ese lugar tan especial. María Dolores, ¿se puede considerar como esa plaza del pueblo o no? Porque parece que esto surgió, como hemos dicho, a mediados del siglo XVI con esa expansión de Catalina. Antes estaba un poco más el centro en el Llano de Palacio. Bueno, no lo tenemos muy claro, ¿no? Sí que el Llano de Palacio era un centro pues donde se hacían espectáculos, teatros, corrida de toros. La Plaza de la Rosa, yo por lo menos por lo que he podido leer últimamente y lo hemos visto en documentos, buscando con el tema de mi padre, buscando la casa de los azulejos, la casa de mis padres, hemos visto que esa plaza pues era una plaza que no es como nos imaginábamos, una plaza como la tenemos ahora o desde los mediados del siglo XX, ¿no? O donde vamos a ver ahora. Esa un espacio abierto era un espacio abierto donde se cargaba, estaban muy deteriorados todos los edificios y había, pues, era una plaza de abasto por la mañana y luego, pues, por la tarde. Tampoco la vida exterior, ¿no, Inmaculada? No era como en el siglo XX. Es que, si nos remontamos a épocas pasadas, allí se montaba por las mañanas los tenderetes de la verdura, de los productos que se traían a vender. De hecho, incluso se llegó a hacer en la tercia un altar de una virgen para que los que iban a vender pudieran ver a la Virgen allí, incluso se decía misa, pero claro, en los siglos XVI, XVII, XVIII la gente cuando acababa sus quehaceres cotidianos pues se iban a sus casas y no es como ahora que cuando acabamos de trabajar pues sabemos salir. Entonces es lo que estábamos comentando, la transformación del siglo XVI fue muy importante porque Montilla no tenía una plaza de esas dimensiones, pero la transformación que nosotros queremos ahora reseñar es la que se produce en los primeros años del siglo XX. Si os parece, vamos a ir por zonas de la plaza. Sí. Vaya a comenzar por la zona del Teatro Garnelo, ¿no? Que es lo que comenzó a darle prestancia, ¿no? E interés a esta plaza. Bueno, pues el Teatro Garnelo ocupa el sitio que antes ocupaba el ayuntamiento, pero tenemos que tener en cuenta que el ayuntamiento tenía la entrada frente a lo que ahora es los juzgados. A la plaza lo que daban eran unos balcones. Entonces, la parte posterior del ayuntamiento. Entonces, cuando se construye el Teatro Garnelo, en Montilla había tenido antes otros teatros, pero no con esas dimensiones y con esa categoría arquitectónica. El Teatro Garnelo se construye a partir de 1917 y al dar ya espectáculos, porque solamente no se hacía teatro, también se hace cine. Entonces la gente ya es por las tardes, no es por las mañanas, que seguía siendo una plaza de abasto, un mercado de abasto. Por las tardes pues ya tiene otro aliciente para salir. Sale a esos espectáculos de teatro o de cabaret o de película o a cine que tuvo en Montilla. Bueno, ya lo conocemos por otros programas, que Montilla ha tenido una afición al teatro y al cine siempre muy importante. Y el aspecto físico de la plaza cambiaría totalmente, con ese edificio de mucha más categoría que fue el ayuntamiento. Sí, porque la parte trasera del ayuntamiento. Hay una foto que se ha difundido mucho por internet, tú la has publicado varias veces, en que se ve esos balcones del ayuntamiento, pero unos balcones la fachada de ese ayuntamiento, como era la parte trasera, pues no tiene ningún relieve arquitectónico importante. Veamos por esas yeserías que los hermanos Garnelo ponen a la fachada del teatro, y entonces, además un teatro con su ambigur, con su bar, que la gente no solamente va a la hora del cine o a la hora del teatro, sino que puede ir antes a tomar un café o se queda después
de que Yo creo que acabe el espectáculo. Sí, yo pienso que la construcción de ese edificio fue decisiva para esa transformación que luego vendría en una época que va a ocurrir la gran transformación del suelo de la plaza, ¿no? En la dictadura de Primo de Rivera, con el alcalde Ortiz. Y ese fue el inicio, el que impulsó ese espacio, ¿verdad? Sí, porque se hacen en los años 27, 28, que ya llevaba mucho tiempo el ayuntamiento con la idea de quitar el mercado de allí y hacer lo que ahora es la actual Plaza de Abasto, pero claro, esta ya ha sufrido transformaciones, que se inaugura en 1930. Este alcalde está, a la vez que se está construyendo la plaza del mercado de Abasto, está reformando la plaza para darle un aspecto, siempre se habla del ornato público, ¿no? Claro. Y tanto importa el ornato público que a los edificios medio ruinosos que hay alrededor se les pide a sus propietarios, como ahora vamos a comentar con la Casa de los Azulejos, que los derriben porque una casa se compra a Rubio, Flores, para ensanchar por esa zona de la plaza con la corredera. Y entonces lo que se quiere es, ya que la plaza tiene el teatro recién construido, la ermita de la Rosa está también en buenas condiciones, la tercia de la que ahora hablaremos, pues que todo el conjunto de la plaza se vaya dotando de edificios que le den la categoría que debe tener un municipio como Montilla en esa época. En definitiva, estamos hablando hoy de la gran reforma urbanística de Montilla. Eso es lo que yo pienso, porque estamos hablando de lo que ha sido el centro durante muchísimo tiempo. Porque no sé si hay mucha diferencia de fecha entre el Teatro Garnelo, 1917, ¿no? Sí. A el cambio de quitar el mercado de abastos de la plaza y pasarlo a... 10 o 20 años después. Sí, porque el mercado se inaugura en 1930 y por las mañanas el mercado sigue siendo eso. Pero no es el mercado no se considera solamente la plaza, se considera la calle Hermano Garnelo actual, se considera la cuesta que le llamamos del Pescado para arriba, se considera un trozo de la calle José de los Ángeles y la corredera hasta la puerta de la iglesia de los jesuitas. Todo eso se consideraba mercado. Entonces, ese fue, podemos decir, el pistoletazo de Yo creo salida que de sí, ese cambio ¿verdad? de la que plaza, sí. el teatro, Sí, sí. Teatro Garnelo. La ermita de La la Rosa ermita desde estaba el siglo allí XVIII. desde el siglo XVIII. Y después, otro cambio importante, la tercia, ¿no? Muchísimo. Ya hicimos un programa sobre la tercia. Para mí ha sido un descubrimiento porque mucha gente pensaba que eso era una casa, un palacete, que el conde la hizo para vivir allí. Eso no es verdad. Entonces, ese espacio, todo ese testero de la plaza, de la tercia, pues nos los podemos imaginar a principios del siglo XX, pues ya con un edificio bajo, un edificio del siglo XVI ya muy deteriorado, porque eso lo hizo la marquesa, las tercias de su familia, ¿no? Y entonces lo compraron, ese espacio lo compran González Vías, la bodega González Vías, que compró también todo el espacio que rodeaba el palacio. Y entonces ahí hace una bodega. Allí, eso a él la convierte en bodega de González Vías. Podemos imaginar cómo era una bodega de principios del siglo XX. O sea, y en ese espacio que hemos dicho de mercado y todo eso. Bien. Entonces, el conde la compra. Compra a González Vías un edificio donde él al principio hace la vendimia, porque allí había una bodega, había también un lagar. Entonces el conde, yo tengo, según los datos que tengo de Luis Albornoz, el bodeguero, pues el capataz Juan Rodríguez, ahí hizo, que es con el que él empieza de pequeño, ahí hizo al principio las primeras vendimias, del conde en ese espacio, con el edificio antiguo. Entonces, el conde, yo pienso que después de heredar a su tía Sabina, que muere en 1906, que es una herencia muy importante, pues es cuando ya se le va quedando pequeño el espacio de lo que ahora mismo el Colegio de la Asunción y la bodega vieja de Alvear, y entonces decide tirar el edificio antiguo de la Marquesa y hacer ese edificio que ha sido comparado con Palacio. Yo lo veo, ahí veo más la influencia de las bodegas de Jerez, las bodegas monumentales de Jerez que se están haciendo ya en el siglo XIX en esa ciudad, ¿no?
Además, es que se ve clarísimo, porque luego cuando hacen la nueva bodega, cuando compran la bodega de las Mercedes, él le da también un toque parecido con esa obra de la Tercia en las portadas de la entrada a la Monumental. Y entonces allí se hace la bodega que ya hablamos en su momento, el lagar, todo eso de nuevo y remozado. Nos podemos imaginar un edificio del porte de la Tercia, junto con lo que ya hemos dicho del Teatro Garnelo, como aquello está pidiendo a voces una reforma también de los otros espacios, ¿no? La Tercia cuando comienza a habitarse, ¿no? Como ahora... Veintitantos. Veintitantos termina en el 29-30. A finales del 20. Como decía María Dolores, que ese edificio era un edificio industrial, los pequeños apartamentos que están formados, aparte de lo que era la bodega y el lagar, se supone que se los construyó para los empleados, no para... que luego no sabemos el tiempo, qué es lo que pasó, que se han ido pasando, comprando y vendiendo, y pues ahora son, bueno, no ahora, desde hace mucho tiempo, pues ha tenido distintos propietarios, ¿no? Claro, pero eran viviendas para los trabajadores, como luego en la bodega Monumental también. Y son las otras casas. Entonces, las tiendas de abajo, los locales de abajo, es que eran sustituyendo a las tendillas que había antes. En la Tercia primitiva había también tendillas. Por esta época también se está formando las tendillas de Córdoba. Claro. Que yo he visto fotografías de las tendillas de Córdoba, que era un espacio insignificante, con muchas casas que luego se derribaron para ampliar. Es que estamos en la dictadura de Primo de Rivera, que en aquella época se hizo grandes reformas urbanísticas. Que dentro de que era una dictadura, no del tipo de que ha habido otra dictadura tan fuerte después, pero era una dictadura. Pero Primo de Rivera dio un impulso a la economía española muy importante, y en Montilla se nota como la actividad y como los alcaldes de esos años se preocupan de que las cosas cambien en el sentido de una mejora si la ciudad mejora, también mejora la vida de los ciudadanos. Por eso, cuando ven que ese edificio que estaba esquina calle Beatriz Juan de Ávila con Corredera está ruinoso y se está arreglando la Plaza de la Rosa, se ha quitado una fuente que se puso cuando Sánchez Molero eso es muy interesante, trajo el agua a Montilla. Esa fuente no sabemos dónde está. ¿Dónde estuvo? ¿En la plaza? En la plaza. Lo mismo que había otra fuente delante de la plazuela de la Inmaculada, o sea, en la plazuela de la Inmaculada, pero son fuentes con agua dulce, no son fuentes que salga el agua del terreno, ¿no? Esas fuentes se pusieron por toda Montilla para que la gente fuera allí a por agua, con ¿no? los cántaros. Entonces esa fuente se desaparece a finales del 1927. Sí. También hay una casetilla como que sería como un puesto de bebida. Entonces todo eso se va quitando, porque ya la plaza, el mercado de abastos se está casi también terminando, y a aquello se le quiere dar otra vida. Entonces se le pide a los propietarios de ese edificio de la esquina de calle Beato Juan de Ávila con Corredera, que está ruinoso, que lo derriben, y se derriba. Se lo dicen primero y después le dan un plazo muy corto, pero luego pasa casi un año desde que lo derriban hasta que piden licencia para construirlo, y también le urgen a que construyan, que allí no puede estar como se está quedando la plaza, que se quede ese edificio ruinoso. Y entonces cuando en 1929 piden la licencia y se hace ese edificio de carácter regionalista, porque el estilo arquitectónico que impera ahora, muy parecido a la casa de Manolito Aguilar, que es también de esa fecha. Y si vamos a la Plaza de España de Sevilla, pues el estilo constructivo, el estilo regionalista, ¿no? Además, se está construyendo la Plaza de Abastos por un arquitecto que era Granados Vega, que fue un arquitecto que también trabajó en Sevilla, en esos edificios que se hacen para la exposición de 1929. O sea que en Montilla, este arquitecto puede ser el mismo, ¿no? Que es el que trajo esa idea, ese porque él venía de Sevilla, y precisamente estando él en Montilla haciendo la Plaza de Abastos,
se construye la Casa del Azulejo y la Casa de Manolito Aguilar. Y realmente si recuerdan las personas que recuerden el mercado de Abasto, y si no, bueno, la fotografía que se conserva, esa fachada de azulejitos con el ladrillo ese rojo, pues muy parecido a la Plaza a... de España. Es muy curioso, muy curioso. Sí. Entonces la Casa También, de los... Sí. en la Casa de los Azulejos, cuando yo hice un programita de televisión sobre la corredera, me fui allí unos días a ver, preparar un poco el programa, preguntando a la gente, y tuve una conversación con Rubio, que vivía enfrente, y entonces le pregunté, oye, ¿por qué en la Casa de los Azulejos tiene un espacio abajo que no pertenece a esa casa? Entonces fue cuando me dijo, mira, eso me habló de Solano Pino, que era mi bisabuelo, eso se empeñó en hacerlo, en comprarle a mi padre, porque esa casa era de Rubio y de otros vecinos que son García que curiosamente luego están emparentados los Pinos y los García, que son los que han vendido más recientemente esa casa. En fin, que lo que te quiero decir es que ese Solano Pino, que por lo menos, si no de toda la casa, era responsable de parte de esa casa, son familia de Manolito Aguilar. Entonces a mí no me extraña que esa relación también fuera un nexo de unión con ese arquitecto que está diciendo Inmaculada, ¿no? Y que fuera una obra que se hiciera al mismo tiempo. Misma época. Prácticamente. Año arriba, año abajo, son de la misma época. Inmaculada, hay aquí una documentación que había estado viendo en el archivo, ¿no? Muy curiosa, ¿no? Sobre cómo se va ampliando la plaza, cuando se pavimenta, ¿no? ¿Nos podíais contar algunos detallitos sobre la pavimentación, por ejemplo, ¿no? El paso que se da. Pues todo eso es de estos años de lo que estamos hablando, ¿no? Del 26, 27, 28 hasta el 30, ¿no? Entonces, en 1927, pues se trata en la Comisión Municipal Permanente de la necesidad de hacer obras en el municipio. Entre ellas, el arreglo de la pavimentación de la plaza y calles que la circundan. Es esta idea que estamos dando de que un cambio tremendo esa plaza, en esa zona. no solamente la plaza, pero todas las calles que están alrededor de la plaza tienen que cambiar. Eso no puede ser para una ciudad ya como Montilla, que con el empuje económico que tiene, que se quede con esa plaza. Hemos de tener en cuenta que el ayuntamiento está de aquí, donde está eso ahora. te iba a decir. Entonces, ahí, al ser una calle más estrecha, no se podían hacer estas obras que ahí sí lucen. ¿Te refieres a la plaza del ayuntamiento nuevo? Exactamente. Que es donde está actualmente. Eso es. Ese ayuntamiento estuvo hasta finales de siglo en la plaza, como hemos comentado antes, pero a finales de siglo se lo traen a la Audiencia, que es donde está actualmente. Entonces, al irse el ayuntamiento de allí, también, pues me imagino que querrán darle una importancia que había tenido antes con el ayuntamiento, pero que quizás si no llegan a darle ese impulso, se pierde, ¿no? Bueno, y se hubiera desplazado el centro más hacia... Sí, porque el centro de Montilla, aunque el ayuntamiento estaba aquí, pero ya para los más jóvenes no, pero nuestra mentalidad y la de nuestros padres era la Plaza de la Rosa. Allí no había un edificio civil importante, que siempre son los ayuntamientos. En todos los pueblos vemos que la plaza, el edificio civil que prevalece es el ayuntamiento. Sobre todo en pueblos pequeños, ¿no? Que no tienen otros. Aquí, por ejemplo, pues en la plaza, aunque no esté en la plaza, pero se ve divinamente el edificio del juzgado, que cuando también se tira a la cárcel y demás, se hace un edificio que los que vienen de otros pueblos pues ven que es un edificio importante, ¿no? Sí, pero es curioso que, claro, pero estamos todavía a finales del 19, es curioso que no hicieran el ayuntamiento, una reforma del ayuntamiento y lo introdujeran en la plaza. Pues sí. Porque, digo, como pasan todos los pueblos, pero ¿no? pasó porque como este edificio, que era el antiguo hospital de San Juan de Dios, era importante, cuando ¿no? fue audiencia, le hicieron una remodelación importantísima, pues el ayuntamiento se encontró que tenía un edificio viejo, el que estaba en la plaza, un edificio que estaba siempre dando problemas de obra, y un edificio que se había gastado el Estado un dinero y que estaba
adaptado. Y la audiencia ya desaparecía Y la de allí, audiencia ¿no? ya no estaba. Y entonces el ayuntamiento, para las dimensiones del ayuntamiento de esa época, era un edificio espléndido. Ahora se nos Claro. ha quedado súper pequeño, ¿no? Y tenemos un montón de oficinas en Dispersas. edificios exteriores. Pero a finales del siglo XIX era un edificio espléndido. Y céntrico también. Era la calle más, aparte de la Cordera, la calle más importante. Y otra zona importante de esa plaza, María Dolores, las casas de tu Sí, familia, eso, ¿no? sí, esa casa, yo a raíz de la investigación que he hecho sobre la vida de mi padre, me han llegado una serie de documentos familiares y me llegó uno curiosísimo que era que Solano Pino, que de la Casa de los Azulejos, tiene dos casas en ese testero de mi familia, ¿no? Y entonces le da a cuenta de herencia a mi abuela, le da 2 casas, pero ese testero tenía que ser tremendo. Hemos visto que en la esquina de Hermanos Garnelo había una casa que estaba en ruina. Había documentación, hemos visto que había allí un puesto de masa frita, como de una churrería. Entonces, es mi abuelo, poco antes de morir, antes de la República, cuando se traslada de una casa que vivía en la calle San Fernando a esa nueva casa que hace con mi abuela. En esas 2 casas que hereda mi abuela, vamos. Y esa casa permanece la esquina igual que está ahora. La esquina está exactamente igual. Esa es la reforma que hace mi abuelo. Luego ya los pisos vendrán después. Pero ya se reforma totalmente ese espacio de la plaza, con lo que, como es la última reforma, es cerrar ese círculo, ese paseo circular que hemos dado por la plaza. Es decir, que la Plaza de la Rosa que tenemos en este momento es la que se creó a primero del siglo XX. Es ¿no? herencia de esa, porque lo que se hizo en los años Total. 2000 poco, ¿no? Claro. Ya con Carpio era. Sí, la que- Lo que hace es Pero los espacios el aparcamiento y que en la losa de otro tipo, pero la plaza no cambia. La plaza sigue lo mismo. Estamos hablando de 30 años. Estamos hablando de, bueno, incluso menos, desde el 17, que se hace el Teatro Garnelo, Al año 30. hasta 30, que es cuando se hace ya lo último, que es la casa de mis abuelos. La verdad que es curioso, ¿no? Ese centro, pero realmente fue en esa época, ¿no? Cuando ya la gente mira hacia la plaza, Sí. hacia su teatro. Y se convierte en un lugar lúdico. Claro. Que hasta entonces ese espíritu lúdico Era de servicio, no lo había tenido. Claro. Bueno, pues estamos en los últimos minutos. No sé si se nos queda algo interesante, algo de la documentación que... Pues nada, aquí lo que se ha consultado ha sido la acta, ¿no? En la que nos informan de todos estos detalles que hemos ido aportando, ¿no? Y luego otra documentación que es por la que sabemos, bueno, se conoce por otros documentos, ¿no? Que desaparece esa fuente que había. ¿Sabe dónde estaba, no? No, la ubicación no, porque lo mismo que hay fotos de la plazuela que estaba delante de la casa antes de que se derribara, donde estaba esa foto que se ven antigua con la imagen de la Inmaculada, pues se ve, está la fuente. De esa yo no he visto, porque María Dolores, que ha conseguido muchísimas fotos antiguas, y de la plaza, porque en esa foto antigua que se ven los tenderetes y que se ve el ayuntamiento Sí. que tiene el teatro, Sí. yo no sé cómo está tomada, que ahí no se ve la fuente. Ya lo publicaremos cuando para tu página te vamos a proporcionar una serie de fotografías que ilustran todo lo que estamos diciendo. Lo que a mí me gustaría para terminar es decirte que esto es una investigación. Hemos utilizado fuentes orales, algo que a mí me contaron. Fuentes documentales, los documentos que ha localizado Inmaculada en el archivo municipal. Y luego documentos familiares. Y eso uno nos ha ayudado a encontrar datos en otros, porque yo decía, bueno, a mí me dijeron esto, bueno, pues voy a buscar, a ver. Y eso nos picaba. Y ella encontraba otro dato y yo buscaba. Entonces, eso es la investigación. Fuentes muy diversas y que unas se complementan con otras.
Y gracias a ese archivo, ¿no?, que tenemos tan magníficamente documentado y lo tiene Inmaculada ahí tan bien. Tan buena guardiana tan buena guardiana y tan bien organizado, pues se pueden conocer todos estos detalles, ¿no?, que yo creo que es muy, muy interesante, ¿no? Pues conocer desde cuando se le ponen esas losas, cuando se echa bajo una casa, en fin, todo eso. Hombre, sobre todo esa reforma urbanística, claro. Que refleja cómo la ciudad está avanzando también. Claro. Y yo esto lo relaciono la dictadura de Primo de Rivera, pero ten en cuenta que desde el siglo XIX hay una revolución en los vinos. Nos llegan los vinos de Jerez, los vinos finos, con las bodegas, el desarrollo de la industria del vino, que indudablemente fue tremendo, y entonces la ciudad avanza muchísimo en esa época. El de principios de siglo fue un desarrollo brutal, el que tuvo Montilla, y dentro de ese desarrollo importante está también la dictadura de Primo de Rivera, que se preocupa por el desarrollo urbanístico de las ciudades, y además tienen la capacidad de obligar a los vecinos a decir, eso es impensable ahora. Yo no lo estoy defendiendo una dictadura, ni muchísimo menos. Estoy diciendo que en esa época el hecho de la autoridad que tenía el alcalde en una dictadura, pues permitió que no se dejara un espacio sin edificar, obligó a los vecinos a edificar. Ahora existe la ley que también obliga, pero no se ejecuta, porque tenemos solar en la memoria de todos están solar en pleno centro, que llevan 30 años sin edificar. Y la ley obliga, porque la ley existe, pero y en la misma plaza no se lleva a ejecutar. En la misma plaza tiene allí, que tremendo. Bueno, pues como siempre muy interesante. Este ha sido un nuevo espacio de la historia en nuestra voz. Y bueno, María Dolores, muchísimas gracias. Inmaculada, muchísimas gracias. Un placer estar con estas dos señoras. Igualmente.